En el video pasado logramos abarcar varias características de las 23 que son en total. Hoy continuaremos con la característica número 13. Como característica número 13 tenemos a la reacción frente al error. Como sabemos, no todas las personas reaccionaremos de la misma forma al cometer errores. Por eso aquí tenemos las diferentes formas en que reaccionan los diferentes estilos. En el estilo separado tenemos que ellos reaccionan frente al error de una forma de más controles, que en este caso puede ser una buena forma de hacer frente a los errores o problemas, ya que si solo se ignoran o no se aprende de estos, nos puede causar volver a caer en ese problema o que se haga aún más grave este error. Las personas con estilo relacionado no suelen reaccionar frente al error. Estos pasan por alto estas situaciones, que volviendo al punto que se tocó, podría ser se vuelva a caer en el mismo error o que este error se convierta en algo más grande y grave. Las personas con estilo dedicado, su reacción frente al error es castigarlo, ya sea la persona que cometió el error o el responsable en supervisar que no sucedieran estos fallos en el trabajo. Eso se suele esperar de personas que saben hacer los trabajos y dan buenas indicaciones e instrucciones de realización. Por último, las personas que son de un estilo integrado, su forma de reaccionar frente al error es aprender de este. Esto es claramente mejor que dejarlo pasar por alto, ya que si aprende de tus errores, es muy difícil que vuelvas a caer en estos. Ya sabrás cómo hacer las cosas y qué otras no hacer. Ahora pasamos a reacción frente al conflicto. En el apartado separado tiene evitar. En el apartado relacionado tiene suaviza. En el apartado dedicado tiene suprime y en el integrado utiliza. Algunos motivos que pueden provocar problemas entre dos trabajadores pueden ser la mala comunicación, las opiniones divergentes o una deficiente gestión operativa. Pueden tener como causa la escasez de recursos, diferentes percepciones en el grupo de trabajo, distintos objetivos, distribución deficiente de tareas, mala comunicación, entre otras razones. Hay distintos conflictos laborales. Un conflicto intrapersonal se genera en el interior de una persona debido a valores contradictorios, es decir, entre lo que se le pide que elabore y lo que él crea correcto de acuerdo con su educación y valores. En este conflicto intervienen varias partes y suelen producirse entre empleados y superiores o con los mismos compañeros de equipo. De igual forma, aplica para problemas que se dan entre los empleados y clientes. Normalmente se genera por un tema de interacción de acuerdo con la jerarquía. Algún conflicto entre relaciones suele producirse al haber un choque de diferentes personalidades entre los colaboradores de un equipo o departamento. Para la resolución de conflictos laborales es un reto que pone a prueba a las organizaciones en función de la asertividad y cooperación para llegar a acuerdos. Estos deben asimilarse por todos los equipos para mejorar la productividad y clima laboral. Además, construir un buen entorno laboral ayuda a que haya menos conflictos, pero también tiene ciertos beneficios como aumento de productividad, disminución de absentismo, mejoramiento de la motivación laboral y mayor comportamiento de los empleados hacia la empresa.
Ahora pasamos a reacción frente a la atención. En el apartado separado, retrocede y cita el reglamento. En el apartado relacionado, se torna dependiente y deprimido. En el dedicado, domina y explota. Y en el integrado, evita tomar decisiones. La consecuencia más inmediata de los cuadros de estrés laboral en el trabajo es el aumento de errores en la ejecución de tareas. Se produce un déficit de atención que lleva implícita a una bajada de rendimiento y descanso en los niveles de motivación. El estrés laboral es una consecuencia de distintas situaciones que se producen en nuestro día a día, del trabajo y de distintos factores que afectan a su salud mental y física. Algunas causas por la cual pasa esto son las expectativas económicas, salario insuficiente, la presión por parte del empresario o acoso laboral, las actividades de gran responsabilidad, las funciones contradictorias del trabajo, motivaciones deficientes, la ausencia de incentivos, entre otros. El factor tiempo, en también muchas ocasiones se da el caso de que las tareas necesitan ser ejecutadas en tiempo récord, a veces porque no nos organizamos bien y se nos echa el tiempo encima, y otras veces porque son tareas urgentes e inmediatas que hay que tener para nuestros jefes lo antes posible. Lo que hay que hacer es tener en cuenta de si las tareas requeridas va a poder ejecutarse en tiempo que nos lo pidan. Si no es así, pedir ayuda es algo que no solo no es malo, sino que además aligera nuestra carga mental. Ahora vamos con fuente positiva de control. En el apartado separado tiene lógica. En relacionado, elogio. En dedicado, recompensa. Y en integrado, ideales. Claro está que hay veces en que no es posible ser positivo, pero también es cierto que en el ámbito laboral serlo supone un factor más de prevención. Más allá de que ser optimista sea un elemento importante para ser más feliz en el trabajo, hay quien lo vincula con el talento. La lógica dicta que si una persona se siente bien consigo misma, hará su labor de forma más eficaz y por tanto un rendimiento mayor. ¿Por qué? Pues porque pensar de esa manera permite dejar atrás la tensión y el estrés de generar los razonamientos negativos. El pensamiento positivo es uno de los pilares para alcanzar una cima laboral idónea. No debemos despreciar sentimientos como la alegría o sorprendernos ante una sonrisa franca. Estos y otros signos de optimismo y buen rol fortalecen las redes de apoyo laboral, el trabajo en equipo, la productividad y el bienestar del grupo. Es importante estar atento a la aparición de ideas o sentimientos negativos para razonarlos, minimizarlos y buscar su contraste positivo. Tampoco ayuda a anclarse en los errores normales y humanos, sino que debemos aplicar siempre la máxima de que de ellos también se aprende. La víctima nunca ayuda, lo mismo que tampoco la idea de que ya es tarde para cambiar. Ahora pasamos a fuente negativa del control.
En el apartado separado tiene dimensión. En el relacionado, rechazo. Dedicado tiene castigos. E integrado tiene transacción. Un buen clima laboral es la puerta de entrada para aumentar y consolidar la productividad, satisfacción y motivación de los colaboradores de una organización. Como en cualquier otro aspecto de la vida, es común que en los ambientes de trabajo se presenten situaciones complejas que impliquen a jefes, compañeros y subalternos conflictivos, irresponsables, negativos e irrespetuosos. El negativismo y las actitudes pesimistas son contagiosas y pueden transmitirse de un colaborador a otro en las organizaciones, situaciones que sería nefasta para el mantenimiento de un clima laboral amigable, colaborativo y positivo. Esas actitudes pueden provocar desconfianza, problemas, peleas, pérdidas de compromiso e incluso disminuir la partición de la plantilla en los proyectos de la organización. El persistente negativismo y pesimismo de un colaborador puede influir notablemente en la forma como sus compañeros de trabajo perciben e interpretan las situaciones que se presentan en la compañía día tras día. El negativismo no está presente únicamente en los comentarios que realice una persona, lo está también en las acciones y actitudes con que asuman los problemas y retos al interior de la organización. Es cierto que no es sencillo mantener una actitud positiva y optimista todos los días debido a la gran cantidad de factores que pueden cambiar nuestro humor o afectar nuestra vida, pero también muy cierto que asumir el trabajo con constante pesimismo puede traer consecuencias muy negativas para la salud, la mente, la carrera laboral, el compromiso con la compañía, la satisfacción personal y el propio éxito de la organización. Ahora pasamos con problema, características de los subordinados. En el estilo separado tiene falta de reconocimiento. En el relacionado tiene falta de dirección. En el dedicado tiene falta de información. Y en el integrado tiene falta de independencia. En nuestra vida nos damos cuenta que las relaciones interpersonales siempre se deben dar en buen término y que una mala relación a la larga siempre trae consigo problemas. Lo mismo sucede en esa otra parte de nuestra vida que llamamos trabajo. Estamos en constante relación con muchas personas, llámese clientes, proveedores, jefes, compañeros, etc. Es por esto que debemos llevar siempre una relación sana con las personas a nuestro alrededor y que un problema con alguna de estas personas, por pequeño que sea, puede amargar nuestro día. Incluso podría acabar con nuestra relación laboral. Los subordinados tienen demasiado afán de poner sus problemas sobre las espaldas del jefe. Al fin y al cabo, eso alivia su propia carga. Y muchos directivos con poca experiencia en sus ansias de apoyar a su gente son blancos fáciles. No se trata de que los directivos no ayuden a sus subordinados. La cuestión es que deberían ayudar a sus subordinados a resolver sus propios problemas. Ahora pasamos a castigos usados.
En el estilo separado tiene pérdida de autoridad. En el relacionado tiene pérdida de interés por parte del directivo. En el dedicado tiene pérdida de posición y en el integrado tiene pérdida de autoestima por parte del subordinado. En el liderazgo se usa el castigo y las relaciones para motivar a los miembros de un equipo. Este tipo de líderes creen que con una cadena de mandos clara se llegará a un buen rendimiento. Los miembros del equipo deben seguir las instrucciones y el líder los controla de cerca. Los esfuerzos positivos y negativos son dos formas de motivar a los empleados a actuar. Ejemplos de refuerzo negativo existen muchos, aunque todos tienen en común la eliminación de una actividad o evento no deseado por el empleado en respuesta a un comportamiento preferido por la gerencia. En el esfuerzo negativo, una respuesta o comportamiento se fortalece al detener, eliminar o evitar un resultado negativo o un estímulo aversivo. Los comportamientos se refuerzan negativamente cuando le permiten escapar de los estímulos aversivos que ya están presentes o le permiten evitar por completo los estímulos aversivos antes de que sucedan. El castigo implica presentar o quitar un estímulo para debilitar un comportamiento. En el contexto laboral pueden verse a diario tipos de refuerzo negativo, como recordar constantemente a los empleados que sean más productivos. Hacer esto a menudo se ve como una molestia, aunque se trata de una técnica de refuerzo negativo común, ya sea hecho intencionalmente o no. Generalmente somete a las personas a una situación de tensión y ciertamente desagradable, que les impulsa a hacer mejor su trabajo para alcanzar el nivel de productividad esperado por la empresa. La posibilidad de que el recordatorio continuo de que hay que aumentar la productividad se detenga cuando se logre el resultado deseado reforzará un camino de actitud, al menos temporal. Ahora pasamos a sabiduría. En el estilo separado tiene necesidad de innovación. En el relacionado tiene necesidad de organización y tecnología. En el dedicado tiene expectativas de los subordinados. Y en el integrado tiene necesidad de acción independiente. ¿Qué es la sabiduría? Es la ciencia de la vida. Es la ciencia que nos enseña a utilizar el sentido común con el fin de llevar una vida más dichosa, saludable y completa. La sabiduría no necesariamente implica conocimiento profundo, sino al mismo tiempo el buen uso de la experiencia, la utilización empática y la construcción del saber. Para poder considerar como sabia a una persona, ésta debería contar con virtudes como la inteligencia, la prudencia, la tolerancia, la justicia, entre otras características. Y es por eso que la utilización de la sabiduría es imprescindible para que nuestra civilización sea capaz de perdurar sin que se autodestruya. Y uno de los campos de acción en los que su uso es importante es en el campo laboral.
Las conductas nocivas y poco sabias provienen de la práctica de los vicios. En nuestro trabajo podemos convertirnos en personas adictas a vencer a un rival, al reconocimiento permanente de parte de los jefes, a querer a cualquier precio el cargo de un compañero o simplemente a manipular a los clientes para lograr ventas. Todo eso suele dejar víctimas a la vera del camino y suele terminar mal. En esos casos la sabiduría brilla por su ausencia. Trabajar con sabiduría implica tener una visión integral del mundo para que ésta sea aplicada en las actividades laborales diarias. Es haber aprendido de los errores, el aplicar a diario lo que se aprende con la experiencia, es hacer las cosas con prudencia, con pasión y con los nobles propósitos que ayuden a preservar nuestro planeta, así como hacer prosperar a la mayor cantidad de personas a nuestro alrededor. Ahora pasamos a principal debilidad. En el estilo separado es esclavo de las reglas. En el estilo relacionado tiene sentimentalismo. En el dedicado pelea innecesariamente y en el integrado usa la partición en forma inadecuada. Preguntar por las debilidades y fortalezas en una entrevista laboral es algo frecuente, pues con ello los reclutadores se hacen una idea más próxima de tus habilidades y de cómo encajarías en la empresa. Por supuesto, nadie de recursos humanos quiere escuchar algo terrible de un candidato, por lo que a la hora de responder a esta cuestión no se trata de revelar sin más aquello que te hace más débil como profesional. Más bien va a demostrar una falta desde un enfoque positivo que minimice ese rango negativo del que estás hablando. Puede que expresar que eres demasiado detallista quiera hacer ver que te preocupes por conseguir un trabajo cuidado, pero incluso esto tiene su cara negativa, pues podría asumirse que eres demasiado obsesivo o que esto puede ralentizar el ritmo de trabajo. Para que esta debilidad sea vista desde una perspectiva positiva por el reclutador, recomienda explicar cómo estás logrando mejoras en este área, centrándote en el panorama general de la empresa. Por ejemplo, puedes decir, mi mayor debilidad es que a veces me concentro demasiado en los detalles de un proyecto y dedico demasiado tiempo a analizar los aspectos más minuciosos. Me he esforzado por mejorar en esta área al controlarme en este aspecto y darme la oportunidad de volver a enfocarme en la perspectiva general. De esa manera puedo garantizar la calidad sin quedar tan atrapado en los detalles que afecte mi productividad o la capacidad del equipo para cumplir con el plazo. Ahora pasamos a temores acerca de sí mismo. En el estilo separado tenemos emotividad, blandura y dependencia. En relacionado tenemos rechazo por otros. En el dedicado tenemos pérdida de poder y en el integrado tenemos falta de participación. El miedo al cambio es parte de la naturaleza humana, también cuando tiene que ver con tu carrera profesional. Las cosas que conocemos nos transmiten seguridad porque son
previsibles y las tenemos bajo control. Pero cuando se avecina un cambio, llegan con él un montón de incertidumbres, situaciones nuevas y difíciles de predecir que nos asustan. Es necesario entender que este temor es un sentimiento normal cuando vas a cambiar de trabajo, tanto si es por voluntad propia como si no es algo que hayas elegido. Pero es importante que estés atento a él para que puedas reconocer cuando se convierte en algo que te aleja de buscar o aceptar un trabajo que te llene un lugar de confort, de conformarte con el que tienes solo porque ya lo controlas. Cada vez tendemos más hacia una vida profesional en la que un trabajo para toda la vida resulta imposible de encontrar y muchos jóvenes ya ni siquiera se lo plantean. Eso supone muchos cambios y miedos a los que enfrentarse. Le ponemos nombre y apellido a las distintas inseguridades que puedes sentir para que sepas a qué te enfrentas y sea más fácil de ganar la batalla. El miedo a lo desconocido es quizá el temor más primitivo y el más obvio, pero a día de hoy también resulta poco productivo. Vivimos en una sociedad que cambia constantemente y cada vez se hace más necesario aprender a tolerar la incertidumbre. Ahora todo parece ir más rápido y en medio de esta cuarta revolución industrial, el futuro de los trabajos es difícil de prever. Hay algunos profesionales que son muy conscientes de esta situación y se lanzan al vacío sin saber si hay red. Se trata de los emprendedores que a la fuerza tienen que superar el miedo a lo desconocido cada vez que toman decisiones arriesgadas. Ahora pasamos a temores acerca de los demás. En el estilo separado tiene desviación del sistema y racionalidad. En el estilo relacionado tiene conflicto. En el dedicado tiene producción baja y en el integrado tiene insatisfacción. El miedo que puede surgir y desarrollar en una empresa representa también una de las emociones más hostiles que puede sufrir cualquier persona trabajadora. La emoción del miedo en el entorno personal y organizacional tiene principalmente una función adaptativa para ayudar al organismo a ajustarse a los cambios de su entorno y preparar al organismo para protegerse de algo o alguien. Hay que tener presente que una de las mayores fuentes de ansiedad y miedo en las personas trabajadoras es la creada por la incertidumbre de su futuro laboral que caracteriza a toda relación laboral actual. Cuando esta emoción crea un sentimiento de incertidumbre en el contexto laboral, en una manera inmediata, el entorno de la persona se ve perturbado, transmitiendo la inseguridad y la ansiedad que padece a las personas que lo rodean, incluyendo compañeros y familia. La incertidumbre provoca también preocupación, lo que tiene consecuencias tanto a la salud física como en la salud mental de los trabajadores. Las emociones negativas como el miedo llegan a amenazar no solo a las relaciones interpersonales, sino también a las relaciones de trabajo. Si las emociones que dominan a un equipo es el miedo, la actitud de sus miembros será conflictiva, indisciplinada y de rechazo hacia las decisiones de la empresa y hacia la organización. Todo ello provocará
en los integrantes del equipo sentimientos de ansiedad e ira. Igualmente, cuando un equipo tiene miedo, no se siente libre para expresarse, sus miedos se tornan cautos y desconfiados, lo que les produce indeficiencia. Las emociones negativas como el miedo llegan a amenazar no solo a las relaciones interpersonales, sino también a las relaciones de trabajo. Si las emociones que domina a un equipo es el miedo, la actitud de sus miembros será conflictiva, indisciplinada y de rechazo hacia las decisiones de la empresa y hacia la organización. Todo ello provocará en los integrantes del equipo sentimientos de ansiedad e ira. Igualmente, cuando un equipo tiene miedo, no se siente libre para expresarse, sus miembros se tornan cautos y desconfiados, lo que les produce inseguridad. Así, no podrán desarrollar fielmente el proyecto asignado, puesto que será difícil de que surja la creatividad. No se sentirán aptos para proponer ideas o responder a las tareas confiadas, lo que les conducirá a un intenso sentimiento de frustración. Con esto concluiríamos las 23 características de los estilos básicos.